Yo tenía una pregunta preparada para romper el hielo y es que es algo que cuando le he avisado a ciertas personas que ibas a venir al podcast, todos son bastante reticentes en cuanto a los psicólogos y su efectividad. Entonces, también hay como algo muy popular que es todo el mundo debería ir al psicólogo. Lástima que es caro, pero si tuviera dinero para ir, todo el mundo tendría que ir. ¿Tú crees que eso es cierto? Yo pienso que todos deberíamos hacer, evidentemente, aparte de sanar problemáticas que tengamos, hacer un propio análisis. Es decir, yo no tengo ahora mismo ningún problema ni ningún asunto que resolver, pero sí que continúo con mi análisis y me ayuda a descubrir muchísimas cosas de los motivos por los que hago. De hecho, uno de los temas que hemos tratado en el análisis es por qué soy Claudia Nicolasa, ¿no? Ese nombre de dónde viene. Todo tiene un significado. Entonces es una herramienta brutal de autoconocimiento, el análisis. Pero he de decir que entiendo que tantas personas digan que no vale para nada, porque evidentemente malos profesionales hay en todas partes. Claro. Y de hecho, tampoco quiero tirarme piedras contra mi tejado, pero la formación en psicología es bastante flojita. No basta con la carrera, no basta con el máster, tardas muchos años en tener una buena formación y tampoco soy partidaria del tipo de terapias que se hacen mucho hoy en día. Son como terapias muy breves, muy superficiales. Entonces yo entiendo que la gente diga eso, la verdad. Yo también he tenido muy malas experiencias con varios psicólogos. Claro, es que de psicología tengo muy poca idea, así que por favor no me destruyas. Ya te he dicho fuera de cámaras que me intimidabas mucho. ¿Por qué? Es una persona que intimida mucho en persona, chaval. Siempre me dicen eso, pero no sé. Lo confirmamos. Siempre la gente me dice que les parezco seria o prepotente o que les miro mal. Incluso. Yo creo que es la presencia. Yo te lo he dicho, es la presencia y que yo ahora mismo me estoy sintiendo juzgado y observado. ¿Estás incómodo? No, porque estoy en mi casa, pero al final del día es en mi terreno y aún siendo mi zona de confort, yo creo que estoy más nervioso yo que tú. Porque impones bastante. Te quería consultar acerca del melón que has abierto, que es el tema de que yo hablando con la gente me dicen, no, es que los psicólogos no funcionan. Va mejor pues ciertas terapias alternativas o a lo mejor hablarlo con familiares o amigos que te quieran dedicar más tiempo. ¿Pero cómo argumentan eso? Claro, yo ahí el argumento principal que me dan, yo como no he ido nunca al psicólogo tampoco puedo refutar mucho, pero me dicen, es que he ido a un psicólogo o dos y no me ha funcionado. Vale. Y les digo, hombre, yo de psicología no sé, pero sí sé de estadística. Y eso es una muestra que no es suficientemente grande, ¿no? No es representativa. Entonces, quizá tu estimación o valoración no es del todo buena. ¿Tú cuántos psicólogos crees que hay de cada 10 que valgan la pena? Wow, sería inventarme completamente la cifra. Pero así no sé, ese sexto sentido femenino que tú puedas tener. ¿3 o 4? Wow. Muy malos, ¿no? La mayoría. Está la cosa jodida. O sea, también depende mucho de la problemática que tengas, ¿no? O sea, por ejemplo, para el tratamiento de una fobia, que es algo muy concreto, es sencillo, puedes aplicar un protocolo, ¿no? Pero cuando hablamos de temáticas quizás más graves, hace falta un perfil de psicólogo concreto y que cuesta encontrar. Pero tienes razón que al final es un tema de estadística, ¿no? Cuando alguien te dice, no, es que yo fui a 2 psicólogos y no me sirvieron de nada. Vale, ¿con cuántas personas has intentado tener una relación de pareja? ¿Has dejado de buscarla porque no te fue bien con 2 personas? Claro. ¿No? Yo creo que también puede ser el hecho de todos los hombres son iguales. Puede pasar con los psicólogos, que siempre vas a un mismo perfil de psicólogo o de psicóloga, y de ahí que a lo mejor repitas el mismo error de yo creo, a lo mejor por ser hombre, que me voy a sentir más cómodo con un psicólogo hombre. O yo como mujer, a lo mejor me siento más cómoda con una psicóloga mujer, y a lo mejor el error es ese. ¿Crees que interviene de algún modo o puede afectar el sexo del psicólogo frente al tuyo a la hora de abrirte y de poder ver qué problema puedes tener? Me estás preguntando si el sexo del psicólogo puede influir en... Sí, definitivamente. Todas las variables que engloban a lo que es el psicólogo influyen. La edad, el género, la manera de vestir, el tono de la voz, si es online, si es presencial, qué es lo que tiene detrás. Todo eso son variables que influyen. Igual que yo podría ser la misma persona con mismo conocimiento, pero no te generaría la misma impresión si yo fuera simplemente un chico. O si yo viniera hoy vestida, no sé, de manera deportiva o con un jersey de Pokémon, no te generaría la misma sensación. Ese podría ser yo. Te quería consultar entonces, ¿cuál es el prototipo de psicólogo o psicóloga más efectivo en promedio? Es decir, el que si una persona está buscando esa primera consulta, ¿qué perfil debería buscar de psicólogo? Joder, qué buena pregunta. Aquí sé que si me escuchan personas que
que trabajen de psicología quizás les pueda extrañar esta respuesta, pero realmente escoger un psicólogo que tenga la cantidad de variables parecidas a la persona que está en el origen del conflicto va a ser lo que más te va a llevar a arreglar ese conflicto. Un ejemplo práctico para que la gente lo visualice, ¿cómo sería? Imagínate que tú has tenido una madre muy fría, muy distante, con la que tienes una relación conflictiva. Lo más probable es que busques un psicólogo hombre, pero lo que más te va a resultar terapéutico es buscar una psicóloga mujer, mayor, y a poder ser con características parecidas a la persona con la que tenías el conflicto original. Esto, mi interpretación, tú corrígeme, puede ser que es porque en el fondo es como que tienes deberes pendientes con esa persona y el hablarlo con alguien que se le parezca puede hacer que sea más fácil luego el perdonar lo que haya ocurrido en el pasado o que veas de otra manera o con otros ojos el conflicto y de ahí se pueda solventar. Mira, algo que sucede mucho en consulta es que nuestros problemas los llevamos a la terapia y muchas veces inconscientemente los proyectamos en el psicólogo. Por ejemplo, imagínate que yo soy una persona que ha sufrido mucho rechazo o que me he sentido muy ignorada. Es muy probable que yo, cuando vaya al psicólogo, tenga la sensación de que no le importo al psicólogo, de que no me escucha, de que no me acepta, de que no le caigo bien. Y a lo mejor otro paciente con ese mismo psicólogo va a tener una percepción distinta. Esto se denomina transferencia. Yo transfiero sobre el psicólogo aquellos asuntos internos que tengo por resolver. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más parecido es el psicólogo a esa cuestión problemática, más de mis asuntos internos que están por resolver se van a transferir a esa figura, es decir, van a salir a la terapia y por tanto se van a poder trabajar. Si yo tengo un conflicto, por ejemplo, con los hombres y yo me busco siempre psicólogas, va a ser muy seguro y va a ser muy cómodo. ¿Por qué? Porque no van a salir esas incomodidades y esos asuntos conflictivos. No, tiene mucho sentido, me gusta. Sí. Te voy a decir, y a nivel del perfil psicológico de la persona que vaya a buscar esa consulta, ¿va a influenciar mucho en que le pueda o no resultar efectiva la misma, la consulta? Es decir, el cómo yo sea va a condicionar muchísimo la efectividad de ese psicólogo o de esa psicóloga. Muchísimo. Hay un estudio muy interesante que no sé nombrar porque lo vi hace mucho tiempo, que estudiaba cuáles son las variables que influyen más en que un proceso terapéutico sea exitoso o no. La primera variable era el paciente. Tanto su motivación de cambio como la expectativa de poder avanzar, como la confianza en el psicólogo, su cociente intelectual, su perfil de personalidad, el nivel de responsabilidad también. La segunda variable que más influía era la relación entre el paciente y el psicólogo. La tercera variable era ya el perfil del psicólogo y ya la cuarta variable era la técnica que empleaba el psicólogo. ¿Y cuál sería, desde tu perspectiva de psicóloga, el paciente ideal? No hay paciente ideal, pero hay pacientes con los que es más fácil o más grato trabajar, que son más agradecidos en el sentido de que hay más feedback, ¿no?, de lo que tú haces. Pero tampoco tiene sentido andar buscando pacientes fáciles porque te resulta más agradable, ¿no? Pero es importante, beneficia que sea introspectivo, que tenga inteligencia emocional, que sepa detectar las emociones, ponerles etiquetas, que sea observador, que sea comunicativo, que tenga como factor de personalidad responsabilidad y también que sea inteligente. La inteligencia influye. Claro, entiendo que al final el que un paciente también esté por la labor va a ayudar mucho. Es que yo también lo que he visto cuando hay alguien que me dice, no, el psicólogo no funciona. Digo, vale, ¿lo has determinado luego de ir o ya ibas con esa idea, con esa predisposición? Claro. Creo que eso también debe influir muchísimo. Eso influye muchísimo. Hay, de hecho, terapias que se inician por obligación, ¿no? Imagínate que por un proceso judicial te obligan a recibir atención psicológica. Generalmente eso no va a ningún sitio. Yo aquí tengo una historia muy interesante, que es la de un amigo mío, que voy a cuidar el nombre por conservar el anonimato, pero a él le pasó que su madre le dijo, no, es que tú tienes un problema porque estás todo el día que si los videojuegos, que si esto, lo otro, y era un tío muy inteligente que realmente, pues yo qué sé, quería vivir su vida a su manera y no acaba de casar pues esos valores o esa manera de hacer las cosas que su madre tenía. Y fue al psicólogo, pues obligado por su madre. Y la conclusión que sacó el psicólogo fue, la que tendría que venir al psicólogo es tu madre y no tú. Eso pasa muchísimo.
Pasa muchísimo que vienen personas a consulta y realmente el problema es una persona que tienen cerca.